Con respecto a esto que habías mencionado anteriormente, por ahí un poco más al principio de la charla, cuando mencionaste, bueno, que la ciencia en realidad no abarca terrenos como, por ejemplo, definir si Dios existe o no, o fantasmas, o el alma, con respecto a terapias alternativas, ¿no? Y por ahí lo conectaría un poco con esto otro que mencionabas con el tema de la profundidad, ¿no? De repente psicoanalistas o otros profesionales que cuando hay que trabajar una fobia específica o algo por el estilo pueden derivarnos a sus consultantes y después ellos trabajan por ahí como lo que sería lo profundo. Creo que este es un mito que está muy presente, como si de algún sentido el trabajo científico, justamente por ser científico, fuera más limitado y más relegado a lo superficial, y solamente las terapias alternativas son las que podrían ir como más allá, yendo a trabajar algo más profundo que a lo que llega a trabajar la ciencia. Me gustaría saber un poco qué pensás sobre este mito. Y primero que la palabra profundo tiene en esa crítica un significado elusivo que nunca se sabe bien a qué se refieren. Eh, digamos, si quieren pensarlo, a ver, como empresa, la ciencia es definitivamente lo que ha cambiado el estilo de vida de los seres humanos en todo sentido. Desde la medicina, que ha hecho que vivamos en promedio 30 o 40 años más, ha disminuido la mortalidad infantil a, a más de la mitad, eh, y ha puesto sondas más allá del sistema solar, o incluso hoy sabemos cómo está compuesta la atmósfera de planetas que están a miles de años luz. Es decir, no sé a qué llamamos profundo, pero digo, ninguna vertiente no científica ha cambiado la vida de los seres humanos tanto como la ciencia. La charla que tenemos nosotros, la luz eléctrica, la música que escuchás, eh, es la ciencia la que ha cambiado esto. La pobreza en el mundo, si bien existe y es muy triste, se ha reducido. Esto es una de las cosas que, por ejemplo, la gente no sabe, pero en un momento, hace, digamos, 200 años atrás, casi el 90% del planeta era pobre. Hoy es mucho menos, es un 10-20%, pobreza extrema hablamos, ¿no? Es decir, y eso es gracias a la ciencia, que ha logrado cambiar esto, el enfoque científico. En relación a la psicología, cuando hablan de profundo, eh, la verdad es que nunca se sabe bien a qué se refieren. Por ejemplo, profundo a veces, cuando se ponen ejemplos, es la relación con tu pareja. Profundo es si tenés celos de tu pareja o profundo es si vos sentís emociones negativas como un fuerte sentimiento de insuficiencia, baja autoestima frente a otras personas. Si a eso nos referimos como profundo, o por ejemplo a un estado de angustia medio crónico o inexplicable que no sabemos a qué se debe, por ejemplo, lo que en un momento se llamó ansiedad flotante, es una expresión que ahora un poco desapareció, pero bueno, ¿y qué pasa si un paciente se siente ansioso o angustiado y no sabe por qué? ¿No? Como si eso no pudiera ser abordado científicamente. Bueno, la respuesta es que las evidencias están al alcance de cualquiera que las pueda y las quiera leer. Existen muchos trabajos de investigación que publican resultados con distintos grupos, no solamente con temas puntuales como dijimos fobia, sino por ejemplo el tratamiento de los celos patológicos, las terapias de pareja, disfunciones sexuales, donde los resultados no siempre son los que uno quiere, ¿no? Esto también hay que decirlo, pero sí son mejores que los que se tienen con otros enfoques, que por otra parte, ahora es otra de las cosas que voy a decir, tampoco miden la efectividad de sus aplicaciones, ¿no? Si por profundo se entiende un estado subjetivo de angustia y de ansiedad que no sabemos a qué se debe, bueno, también hay muchísimas investigaciones que muestran cómo se ha logrado eh, entender que el cerebro reacciona a un conjunto de estímulos y claves sutiles de las cuales no somos conscientes, y podemos, ante ese tipo de claves, digamos, que no conocemos, tener respuestas emocionales diversas. Por ejemplo, un caso que yo siempre cito es el de un grupo de investigación liderado por un neurocientífico que se llama Oman, se escribe, no sé cómo se pronuncia, es noruego, se escribe
con diéresis arriba, HMAN, que estudia lo que él llama el procesamiento no consciente de la amenaza. Y ha mostrado cómo las personas nos activamos con respuestas fisiológicas propias del miedo, incluso sin saber que nos estamos activando cuando se nos presentan estímulos de tipo subliminal. O, por ejemplo, cómo las personas tienen opiniones más favorables hacia otro ser humano cuando en el ambiente hay olor a una comida agradable. O, por ejemplo, personas incluso que no son creyentes en una religión tienden a ser más caritativas cuando están frente a algún ícono o cerca de algún ícono propio de una religión, ¿no? Como si, por ejemplo, yo me crié como católico, pero no lo soy, pero es más probable que sea más dadivoso, más compasivo, más amable con alguien si previamente he pasado cerca de una iglesia católica, ¿sí? ¿Me explico? Y probablemente no me di cuenta de que había una iglesia en ese lugar, ¿sí? Es decir, hay millones de investigaciones en este sentido que muestran cómo el cerebro procesa un montón de información, de hecho la mayoría sin que nos demos cuenta. Si a eso nos referimos como profundo, también podemos decir que la ciencia lo ha abordado, lo está abordando con el método científico sin ningún problema y los resultados son más que buenos. Siempre cuando me dicen eso, yo pregunto, bueno, ¿y qué es lo profundo que la ciencia no puede abordar? Por ejemplo, uno de los casos difíciles es la esquizofrenia, pongamos, las adicciones, el consumo problemático de sustancias. No existe hasta el día de hoy un enfoque científico o no científico, si querés, que haya dado buenos resultados en el sentido de decir, mira, se han recuperado el 90-95% de las personas que consumen cocaína y tienen una vida saludable, o se ha curado, si querés, la esquizofrenia. Ningún enfoque científico ha logrado resolver eso. Ahora, cuando vos te fijás cuáles son los que mejores resultados tienen, por ejemplo, en el nivel de recuperación de una adicción, y encontrás que las personas que han estado con un tratamiento basado científicamente, TCC, por ejemplo, una comunidad terapéutica, en promedio, más o menos el 50% de la gente se recupera, ¿sí? Es decir, si bien es mucho lo que falta, pero no existe una estadística mejor. Perdón. No es que hay otro enfoque que vos decís ha logrado recuperar mejor a las personas si te da un 70%. Igual a mí lo que perdón, a mí lo que más me llama la atención de estas críticas acerca de esta, por ejemplo, la sustitución de síntomas, que sé que es otra de las que anda dando vueltas, es que justamente, digamos, los enfoques que formulan estas críticas, que lanzan estas críticas, son los que nunca hacen mediciones de la aplicación de esos procedimientos. Es decir, cuando, por ejemplo, desde el psicoanálisis dicen, si vos te curás con TCC, el síntoma vuelve. Y digo, pero a ver, ¿alguien ha demostrado que cuando te curás supuestamente con psicoanálisis el síntoma no vuelve? Digo, ¿hay alguna investigación que haya hecho seguimiento a largo plazo de los pacientes con psicoanálisis? No, no existe eso, porque por la filosofía del psicoanálisis el método experimental está vedado. Entonces digo, lo llamativo es esto, ¿no? Que la crítica justamente proviene de enfoques que no miden la efectividad de sus aplicaciones. Pero al que hace TCC y que sí mide la efectividad de sus aplicaciones, le dicen que el síntoma podría volver. Cuando, aparte, por supuesto, no existe ninguna evidencia de una cosa así, ¿no? Entonces digo, ¿qué es lo profundo? Eso es lo que yo primero pregunto. Y la verdad es que nunca todavía me han podido contestar con un ejemplo donde me digan, mira, esto es algo que la TCC no puede tratar porque supuestamente es profundo. Ahora, si por profundo hablamos de almas o vidas pasadas, bueno, ahí ya lo dijimos al principio, digo, ni la TCC ni la ciencia se ocupa de eso porque, bueno, no es un tema científico el de las almas o la transmutación de las almas, ¿no? Es decir, desde el punto de vista científico ese fenómeno no existe, simplemente. Bueno, o sea, parece muchas veces cuando hablamos de lo profundo como si fuera un juego de palabras en algún sentido, y cuando uno empieza a aclarar a qué se refieren con lo profundo, bueno, cuando se puede definir en términos, hay investigaciones científicas que estudian, dabas el ejemplo del estado de angustia difuso,
O, por ejemplo, bueno, también hablaste un poco del mito del retorno de los síntomas, que ahí cuando se aclaran un poco los términos podemos tener evidencia como para refutar estos mitos o estudiar o ver, digamos, si esto ocurre o no ocurre con el psicoanálisis. O sea, a veces es más como un juego de palabras. Y en este punto te quería hablarte también sobre otro mito que es un poco similar, que tiene que ver con la singularidad del consultante, que voy a tratar de presentarlo, a ver, también como tratar de hacer fuerte el argumento. A ver, eh, tendría que ver un poco justamente con la aplicabilidad de las investigaciones realizadas en poblaciones a la hora de trabajar con una persona en particular. Sería algo así como que, digamos, a través del método científico se estudian personas que comparten algunos síntomas o algunos criterios o algunos diagnósticos, y a través de lo que sabemos de estas poblaciones, después se extrapolan resultados para trabajar con el paciente en particular. Y creo que la crítica vendría a ver como que de esa manera queda, digamos, relegada a la persona que realmente tengo enfrente, que por ahí puede ser diferente a lo que encontré en estudios científicos, y no me estoy dando cuenta al guiarme por estudios científicos. Y en este caso, las terapias que no se basan con el método científico sí podrían observar esta singularidad. Traté de explicarlo, digamos, también como pude este argumento, que es algo que escucho muchísimo también, ¿sí? A ver qué pensás sobre esto. Mira, la respuesta a la singularidad eh, en TCC se responde con pocas palabras y se llama análisis funcional de la conducta. El análisis funcional de la conducta es el alma de la evaluación conductual, es lo más importante que hacemos cuando nosotros conocemos a una persona, aparte de entrevistarla, por supuesto, ser empáticos y buscar informaciones, definir, entender y ponernos de acuerdo con esa persona acerca de cuál o cuáles son los problemas, vamos a llamar. Nosotros en nuestro lenguaje decimos conductas problema que esa persona tiene, los cuales pueden parecerse o no a los que figuran en los manuales, libros e investigaciones. Luego vamos a hacer un análisis acerca de qué variables ambientales eh, determinan, influyen y son influidas por ese comportamiento. Es decir, es un análisis recíproco, ¿no? La conducta es influida por el ambiente y viceversa. El ambiente también es determinado por la conducta, ¿sí? Eh, Típicamente, a efectos, si querés, pragmáticos, nos preguntamos por los antecedentes y los consecuentes. No solamente eso, también hacemos un análisis acerca de qué términos teóricos explican el comportamiento en este caso, es decir, operacionalizamos la conducta a partir de los términos teóricos. Cuando, por ejemplo, un paciente, ahora vamos a un ejemplo, te dice, yo tengo ansiedad por la salud, es decir, ese paciente, que significaría hipocondríaca en el viejo lenguaje, ¿no? La palabra hipocondría estrictamente no existe más en los manuales, se usan otros términos ahora. A ver, ese paciente puede decir, mira, me pongo muy nervioso cuando estoy esperando un resultado médico, así sea un simple laboratorio, y puede suceder que ese paciente manifieste su ansiedad yendo a buscar o revisando obsesivamente el mail, porque ahora llegan por mail los resultados, una y otra vez y haciendo F5 una y otra vez para recibir el resultado y quitarse su angustia, o su ansiedad tranquilamente podría manifestarse en cuando yo sé que llega el mail del laboratorio, no entro porque no lo quiero ni ver. Es decir, el mismo fenómeno, por decir así, en este caso la ansiedad por la salud, el miedo a un resultado negativo puede expresarse con un comportamiento de evitación y escape que busca la información o un comportamiento de evitación y escape que es activo en el sentido de que no lo quiero ni ver, ¿sí? Eso es particular en cada paciente. Si bien ambas personas tienen un cuadro de ansiedad ante la salud, la manera en que se manifiesta en cada uno de ellos es distinto. O por poner un ejemplo, si querés, más cotidiano, las crisis de pánico. Hay alguien que dice, mira, me late el corazón, me duele el pecho y tengo dificultades para respirar, tengo miedo de morirme. Y otro te dice, me duele un poco la cabeza, se me pone la vista rara, borrosa, me mareo, tengo miedo de desmayarme. Ambos padecen crisis de pánico en un sentido categorial, pero
En el análisis individual vamos a tener dos conductas problema diferentes que van a responder a dos tipos de ambiente diferentes, tanto sus antecedentes como sus consecuentes. Y si bien va a haber cierta comunalidad en el tratamiento, va a haber ciertos elementos comunes, por ejemplo, en cuanto a la psicoeducación, nosotros le vamos a explicar al paciente que la crisis de pánico no solo no produce muerte, tampoco produce desmayo. Luego, en cuanto a los ejercicios, por ejemplo, de exposición interoceptiva, van a ser distintos. ¿Por qué? Porque un paciente tiene un perfil más cardiológico y otro más de sensibilidad al mareo, al desmayo. Entonces, los ejercicios de exposición interoceptiva van a ser distintos. En ese sentido es que típicamente se responde esta crítica de que, por decir así, como que no miramos el caso por caso. Es un error grosso error. Eh, el análisis que hacemos de los pacientes es pormenorizado. De hecho, se le dice a la evaluación ideográfica, en el sentido de que generamos una suerte de microteoría del caso por caso, de las conductas, problemas de este paciente, particularmente en este contexto, en este momento de su vida, qué tienen de especial, más allá de que tenemos una teoría explicativa general que nos ayuda a pensar el caso. Sin una teoría explicativa general es como estar a ciegas, es como, bueno, caminar en una ciudad sin un mapa, ¿no? Es decir, podés llegar igual a algún lugar, pero por ensayo y error vas a tardar muchísimo más que si tienes un mapa. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Otra vez, diría que los enfoques que formulan esta crítica tampoco nunca han presentado pruebas concretas de que la singularidad supuestamente que ellos logran tratar es objetivamente tratada. Es decir, generalmente eso se defiende en el contexto de la transferencia, de que no se puede objetivar porque es un fenómeno singular. Bueno, ponele, si es así, bueno, eso otra vez es más un acto de fe que un fenómeno científico, ¿no? El que quiere creer que crea, ¿qué te puedo decir, Juan Pablo? Es decir, parece más una religión sin criticar a la religión, ¿eh? No estoy haciendo una crítica a la religión. Digo, me parece fantástico la gente que tiene una fe religiosa, es súper respetable, pero digo, eso va para la religión, no para tu psicoanalista. Claro, es un sistema de creencias, digamos, bueno, esto de la singularidad escaparía a la evidencia o cualquier fenómeno observable, incluso para ellos, ¿no? Y bueno, me parece súper interesante esto que mencionabas, digamos, que por ahí el error consiste en entender la terapia cognitivo-conductual o cualquier otra práctica basada en evidencia, no como una guía general que oriente y después está el análisis funcional, está, bueno, la conceptualización ideográfica, sino como un paraguas general de donde ahí se sacan algunas recetas universales para aplicar a todos, que eso es algo que escuché mucho y, bueno, creo que queda bastante refutado, digamos, en cuanto uno, bueno, conoce sobre el análisis funcional o diferentes conceptos que mencionaste, ¿no? Te contaré que queda bastante refutado en el trabajo cotidiano que nosotros hacemos con nuestros pacientes. Ujú. Hubo un momento en el desarrollo científico del modelo y sobre todo muy de la mano de la psiquiatría, en el que se estudiaban grupos y se hacían tratamientos paquetizados, por decir así. Fue una de las etapas del desarrollo que hoy está bastante abandonada. Eh, la época en la que se hacían los ensayos controlados aleatorios, se les llamaba. Entonces, se tomaba un grupo, por ejemplo, de 50 personas que padecían fobia social, ponele, o algún otro diagnóstico, se lo dividía en dos y a 25 se aplicaba un tratamiento en el que era exactamente igual, ¿no? Íbamos psicoeducación, discusión cognitiva, siempre con alguna adaptación al caso por caso, sí, al terapeuta, pero seguían todos como la misma regla. Y al otro grupo se lo ponía en lista de espera o se le hacía un placebo. Y se medían los resultados. A ver, las técnicas de ese tipo de programas venían de la TCC. Y en general lo que han mostrado es que los tratamientos paquetizados, por decir así, manualizados, eran efectivos, ¿no? Es decir, tal vez ahí es donde se ha enfatizado un poco el mito. Lo que sé es que esos son ensayos de investigación. Es decir, no es lo que un clínico como vos o como yo hacemos cotidianamente con nuestros pacientes. Es decir, es la diferencia entre el seteo, por decir así, la validación de un tratamiento en el contexto de investigación, donde hay que justificar el conocimiento respecto de la aplicación del conocimiento. Es como si yo te dijera, bueno, cuando se prueba una droga, ¿sí? Primero se hacen ensayos in vitro, luego en animales y finalmente con un grupo de sujetos pequeños. Luego pasa a la venta y los profesionales la recetan. Bueno, eso es
una etapa en el desarrollo científico. Así, por ejemplo, es que entra a jugar en los 80 de manera fuerte la terapia cognitiva de Aaron Beck. Empieza por la puerta de la depresión con uno de estos ensayos, ¿no? En el año 83 es el primer ensayo a gran escala que se hace con más de 2.000 sujetos, tengo entendido, en los cuales se compara terapia cognitiva, la terapia interpersonal de Gerald Klerman, psicofármacos y una lista de espera, y resulta que la terapia cognitiva de Aaron Beck resulta tan efectiva como los psicofármacos, o mejor incluso a largo plazo, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Hay que hacer esta diferencia. Contexto de investigación, donde se valida un tratamiento respecto del contexto de aplicación, donde nosotros vamos a hacer una suerte como de tratamiento tailorizado, como individualizado, el caso por caso. Tal cual, o sea, separar un poco lo que es el contexto de investigación del contexto terapéutico. Y bueno, y en este punto mencionaste los diagnósticos categoriales, ¿no? Y quería aprovechar para preguntarte al respecto, que esto es algo que bueno, que se escuchan varias críticas con respecto a la utilidad de los diagnósticos en general, sobre todo en el ámbito clínico más que en el ámbito de investigación, diciendo, bueno, tiene ciertas utilidades por ahí como para investigar poblaciones, pero a la hora del trabajo clínico un diagnóstico puede ser iatrogénico, es algo que es una etiqueta que hace que la persona quede fusionada con cierta identidad y después no se corra de ese lugar. Entonces, me gustaría saber, digamos, tu visión sobre la situación actual de los diagnósticos en general. Bueno, mira, lo primero que te diría en esto es que es muy fácil criticar, y yo de hecho critico mucho. Yo soy uno de los que suele criticar al diagnóstico basado en DSM. No obstante, también hay que decir que es muy difícil generar una solución alternativa, ¿sí? Es decir, a ver, seguramente el manual que utilizamos hoy, el DSM, en cualquiera de sus versiones, ahora tenemos la 5, eh, deja muchísimo que desear, está muy lejos de ser lo que queremos, sin duda. No tenemos algo mejor todavía y es muy difícil generar algo mejor. Seguramente en no muchos años vamos a tener mejores sistemas de diagnóstico, ¿sí? A ver, dicho esto, la verdad es que los que hacemos TCC no usamos mucho TCM. Es decir, no es al menos lo que más nos interesa. El DSM es un sistema de clasificación predominantemente con fines de comunicación. Si es eso para lo que se pensó, ¿sí? Y si fuera eso solo para lo que se usa, creo que no habría mayores inconvenientes. Lograr comunicación científica eficaz, lograr una comunicación científica precisa, no es para nada un problema menor, es un gran problema. Que cuando yo te digo a vos, mira, podés ver esta persona que tiene una fobia social, vos no sabés concretamente si le tiene miedo al grupo de gente en la facultad, a las situaciones formales o informales o a ambas, pero vos ya vas a saber que estás empezando a trabajar con alguien que tiene una reacción de ansiedad social ante las demás personas, ¿sí? Y si yo te digo que si podés ver a esta persona que tiene una depresión o tiene un trastorno bipolar, vos también sabés que en el caso de una depresión podés estar trabajando simplemente con alguien que no requiere medicación o tal vez sí de acuerdo a la gravedad, y que si tiene trastorno bipolar sí o sí vas a tener que necesitar medicación. Entonces digo, esa comunicación no es poca cosa, ¿sí? Y es algo que el DSM ha logrado, y la verdad es que para lo que se pensó es para eso. Si lo usáramos solamente para eso, está fantástico. El problema es que luego se utiliza para otras cosas, como si el DSM fuera una suerte como de Biblia de la psicología. Hay que pensar primero que está hecho sobre la base de un modelo médico, que no es estrictamente el modelo que usamos nosotros. Eh, el modelo médico es estructural, es por decir así, digamos, la sintomatología que vos ves, por ejemplo, la depresión de alguna forma es un síntoma de otro problema que está subyacente y que hay que tratar y curar. Llamemos una disfunción en el sistema serotoninérgico. Ese es el modelo médico, es un modelo estructural. El modelo de la TCC es funcional. La pregunta del analista conductual o del psicólogo que hace TCC no es qué está detrás del síntoma que hay que curar y tratar. El problema es el síntoma y eventualmente nosotros nos vamos a preguntar
por qué función cumple esa conducta problema dentro de este contexto particular, en este entorno particular. La conducta problema, o no problema, si querés, una conducta sana, termina siempre de alguna forma siendo una manera de adaptación al ambiente. ¿Sí? Es decir, nosotros nos vamos a preguntar cómo esa conducta funciona dentro de un contexto particular. Es decir, nosotros adoptamos un enfoque funcional. Es decir, cuando vos te preguntás por la función de algo, te preguntás por la relación que establece con su entorno. Es como si yo te dijera, por ejemplo, a ver, pensemos, ¿cuál es la función que cumple el mar cuando erosiona una piedra? La verdad es que el mar no tiene ninguna intención ni cumple ninguna función. Es decir, la piedra está ahí, cayó accidentalmente, el mar la erosiona y punto. ¿Sí? Digamos, no hay alguien que intencionalmente haya puesto la piedra en ese lugar para que sea erosionada. ¿Sí? ¿Está bien? En cambio, cuando yo, por ejemplo, digo, ¿cuál es la función que cumple eh, la taquicardia en el momento en que una persona con ansiedad social teme ser llamada para hablar? La función que cumple es activar al cuerpo para defenderse de una potencial amenaza, que es una respuesta anacrónica, arcaica, vieja, porque nosotros evolucionamos en un ambiente completamente distinto. Sí, tomamos mucho en cuenta por eso la psicología evolucionista, pero sí podemos responder por la función. ¿Por qué? Porque ese corazón que late fuerte y que bombea sangre está respondiendo a una amenaza del entorno presente en ese momento, de acuerdo a la historia de aprendizaje de esa persona. Es decir, esa es la gran diferencia con el diagnóstico DSM. Como mucho para nosotros el diagnóstico del DSM, lo que puede decir es, nos puede brindar clases de conducta con ciertas clases de antecedentes y consecuencias, como una guía muy general y decir, bueno, en general el DSM te va a decir, por ejemplo, que las personas con agorafobia tienden a experimentar el miedo a estar en lugares cuando no hay personas que la puedan ayudar, si el espacio es grande, si están lejos del punto de seguridad que típicamente es su casa. Más que eso no te va a poder decir, es como más bien el tipo grueso de conducta y qué tipo de antecedentes y consecuentes tenés, pero muy someramente. Nunca va a reemplazar el análisis pormenorizado y el análisis funcional que hace el psicólogo. Ahora bien, si conviene o no conviene tener el diagnóstico, yo creo que conviene más para los profesionales, para esto que te decía, para la comunicación profesional, no para otra cosa. Es decir, cuando nosotros decimos que una persona tiene un TOC, no estamos diciendo que su identidad es el TOC, como cuando decimos que tiene un trastorno bipolar. Lo que estamos diciendo es que existe un comportamiento en su conducta que típicamente se ha descrito con estas palabras. ¿Sí? Es decir, si yo digo, tiene un TOC, bueno, otro profesional va a entender que esta persona tiene obsesiones, tiene compulsiones, habrá que ver después si son de limpieza, ¿sí? Si es un subtipo atormentado, ¿sí? Pero nunca con una etiqueta voy a poder transmitir lo esencial de ni un diagnóstico ni un tratamiento psicológico, menos de un tratamiento psicológico, ¿no? Obviamente, vamos, al menos en lo que hace a TCC. Por eso, para resumirte, creo que si uno le da el uso que debería tener, que es solo la comunicación, está bien, no está excelente, digo, está bien. Y está bien en el sentido de que es lo que podemos tener. Con los años tendremos algo mejor. Hay, de hecho, ya hay intentos. Hay dos. Uno, bueno, es el que se va conociendo como el terapia basada en procesos, que un poco tiende como a borrar las diferencias entre modelos. Hay otro que se llama Research Domain Criteria, que es una iniciativa del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos. Tiene un sitio web oficial, donde ellos tratan como de utilizar los conocimientos científicos y categorizarlos de acuerdo a ciertas disfunciones que puede haber desde los más básicos como los genéticos hasta los ambientales y comportamentales y sociales, ¿no? Está en marcha. Todavía falta mucho seguramente para que tengamos algo utilizable por la comunidad científica. ¿Sí? ¿Contesté tu Perfecto. pregunta? Sí, es súper claro en el sentido de que es alguna herramienta que está bien para la comunicación entre diferentes profesionales, que tiene, bueno, mucho espacio para mejorar, hay proyectos en marcha y me pareció muy clara la distinción entre el modelo médico y el uso de SM, en donde usan un enfoque estructural y el enfoque psicológico que es esencialmente funcional. Y en este punto
algo que te quería preguntar sobre este tema es si sentís que algo de esto se pierde a la hora de comunicar en redes sociales, en donde el público, bueno, es público general, no público profesional, y muchas veces las personas mismas que difunden, bueno, son personas que escucharon que tienen algún diagnóstico. Y me quedé pensando en ese punto, con el tema, por ejemplo, de la difusión en redes sociales, el autodiagnóstico, y por ahí si algo de esta explicación de la funcionalidad del enfoque psicológico se pierde a la hora de difundir sobre diagnósticos. Es decir, no sé si hoy en día, digamos, la difusión sobre, bueno, sobre visibilizar diferentes condiciones de salud mental, ¿pensás por ahí que es algo que ayuda a las personas a acercarse a buscar tratamiento, a entender funcionalmente cosas que le están pasando? ¿O por ahí el autodiagnóstico se vuelca más a una visión estructural, en donde uno asume bueno, das el ejemplo, el TOC como una identidad, por ejemplo, más que una orientación grosa a grosso modo, entre conducta, antecedente y consecuentes, que después habría que precisar un poco más y sobre todo, bueno, hacer algo con eso? Me gustaría saber eso, un poco, digamos, cuál es tu visión sobre, bueno, la comunicación en redes sociales y el tema del autodiagnóstico en general. Y ahí creo que tienes razón, sí. Definitivamente, ¿qué sucede? Este conocimiento, por ejemplo, entre un diagnóstico basado estructuralmente y uno funcional, esta diferencia sutil, el uso del DSM como comunicación y no como identidad, es decir, esto hay que entenderlo y cuando el público en general escucha una frase como que fulanito tiene depresión, más bien tiende a pensar es depresivo, ¿no? Otra expresión que por ahí todos usamos, pero no deberíamos usar, como cuando decíamos, es un TOC, no es un TOC, tiene TOC, ¿no? Es una forma común de hablar entre profesionales de la salud, sí. Sí es cierto de que el público en general tiende a hacer algo que se llama cosificar o reificar, es decir, como si esto es tomar un concepto por una cosa. Es como si yo digo, el TOC, la depresión, no son objetos. Es decir, no existen en el mundo real como existe este mate que yo estoy tomando, que lo puedo tocar, saborear, oler, sentir su temperatura. Esto también se puede aplicar a otros conceptos, ¿no? Como cuando, por ejemplo, uno dice inteligencia, ansiedad. Es decir, no hay que olvidarse que uno de lo que está hablando son de conceptos, no existen en el mundo real. Son constructos, conceptos que particularmente los psicólogos y las ciencias sociales produce, digamos, que favorecen la investigación, está muy bien producirlo, pero no existe algo así como el plano cognitivo, como si fuera el sistema cognitivo, como si fuera el sistema circulatorio. No. Es decir, el sistema cognitivo es una entelequia teórica, una construcción que puede ser más o menos útil. Por eso, cuando se hace la pregunta, pero ¿existe el sistema cognitivo, el inconsciente, si querés? La pregunta no es si existe o no existe, es eventualmente qué evidencias tenemos para justificar un tal concepto y en qué medida ese concepto nos ayuda a entender mejor el funcionamiento humano, en qué medida amplía nuestro poder explicativo, nuestra capacidad de entender, explicar, predecir el comportamiento. Eso es lo que pasa con los diagnósticos. Se terminan transformando en cosas. Tanto así pasa que muchas veces se cambian por ese motivo. Por ejemplo, la palabra hipocondría, que estrictamente no existe más, históricamente, digamos, se refería a la convicción y creencia de enfermedad. Hoy en el DSM la cambiaron y hablan de ansiedad por la salud y desorden de síntomas somáticos. Entre otros motivos, porque se convirtió en un insulto. ¿Sí? Lo mismo pasó con palabras como impotencia en el caso de los varones o frigidez en el caso de las mujeres. Es decir, por eso es que hoy el DSM no habla de impotencia masculina, habla de desorden eréctil o trastorno de la erección. ¿Por qué? Porque de ser un término médico terminó siendo un insulto, lo mismo que frigidez. A una mujer le dicen frígida como insulto. ¿Me explico? Y se cambian esas palabras, porque pasan al uso del lenguaje cotidiano y deforma mucho su, eh, su significado. Creo que la gente que hace divulgación científica, cuando divulga y habla de diagnósticos, debería también hacer esta explicación. Y, a ver, tratar de enfatizar que cuando, por ejemplo, decimos que fulanito tiene una depresión, no es un depresivo, es una persona que por circunstancias de su vida
tanto pasadas como actuales, está atravesando un periodo de tristeza, pensamientos negativos, pesimismo, culpa, el cual, digamos, es consecuencia de este ambiente particular en esta historia de esta persona. Si querés, mira, una forma en la que es más fácil pensarlo es en el duelo. La palabra duelo no ha adquirido este significado reificado en la población. Como que cuando alguien dice, fulano está atravesando un duelo, todos pensamos que es una cosa temporal. Así habría que pensar, por ejemplo, una depresión, una fobia social, como una reacción desadaptativa, desajustada a un entorno, a un contexto en el que la persona está atravesando hoy. Pero la verdad es que es mucho más difícil transmitírselo a la población general, que por ahí no tiene conocimientos específicos de psicología, de diagnóstico, que hacerlo con el público que, bueno, que está más, estudia más el tema, ¿no? Pero la gente que hace divulgación debería enfatizar un poco más esto. Respecto al autodiagnóstico, mira, ahí creo que también tienes otro problema, ¿no? Porque lo que sucede es que hay una tendencia muy humana a ponerle nombre a las cosas, entonces inventan palabras, ¿no? Yo el otro día me mandaron una página, o a veces algún paciente se presenta y te dice, yo tengo panfobia. Y yo la verdad es que ni me acordaba, digo, la tuve que buscar, no existe una cosa tal como la panfobia, ¿no? Como si fuera una entidad, es decir, bueno, la cosa es que es fobia a todo, ¿no? Eso es lo que quería decirme esa persona, ¿no? Que le tengo fobia a todo. Eh, y así se inventan nombres y diagnósticos, ¿no? Porque la gente como que es muy humano a la tendencia a etiquetar, poner nombres, lo cual para muchas cosas está bien, en otros casos, bueno, genera consecuencias negativas. La Internet en esto tal vez es una de las cosas que juega un rol en este caso desfavorable, ¿no? Porque muchas veces la gente googlea, hay un concepto igual, incluso en la actualidad, que se le dice cibercondría, que es una forma como de hipocondría relacionada con la Internet, ¿no? Las personas que pasan muchas horas como compulsivamente buscando información sobre salud. Y por supuesto esto puede aplicarse al plano de la salud mental. Eh, Creo que es una consecuencia inevitable y lamentable que tenemos que tratar de disminuir de la difusión científica a la comunidad. Me parece que hay que tratar de disminuirlo, pero creo que es un fenómeno que no se va a poder eliminar fácilmente. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta. Sí, está clarísimo y es muy útil como para poder identificar entonces esta dificultad a la hora de difundir, ¿sí? Estaba pensando a la hora de hablar sobre diagnósticos, digamos, tratar de no caer en que parezca una lista de ítems en donde uno tiene esta entidad, sino hablar justamente de, bueno, qué es un diagnóstico, ¿sí? Hacer énfasis en esto sabiendo que el público es un público general. Y bueno, lo último que quería decirte es, digamos, si querés mencionar algunos datos de contacto donde las personas puedan contactarte. Creo que estuvimos hablando muchísimo, sí, sobre terapia basada en evidencia, así que tanto para, digamos, consultantes como para psicólogos o estudiantes que quieran aprender un poco más sobre psicología basada en evidencia, si querés contar un poco. Bueno, nosotros, yo soy desde hace muchos años parte de un equipo con José Ajaba, a quien ya mencioné, y con otra amiga que, bueno, es mi socia, también fuimos compañeros de facultad, que se llama Carmela Rivadeneira, y tenemos hace muchos años un proyecto, un instituto que se llama CETESIC, que bueno, tenemos distintas eh, puntas, por decir así, ¿no? Por un lado, un equipo de trabajo con psicólogos, eh, bueno, atienden pacientes, hacemos atención clínica, no solo nosotros, sino el equipo al cual nosotros supervisamos. Y después, bueno, tenemos mucha formación, en muchas opciones de formación en un sitio web que es cetesic.org, donde hay un montón de cursos asincrónicos. Y ahora estamos dando uno que es una especialización en trastornos de ansiedad que va a durar 2 años. Este es largo, con la opción de una pasantía clínica para la gente que quiere iniciarse. Ese lo estamos dando parte asincrónico y parte sincrónico. Eh, a mí me encuentran a través de CETESIC. Yo prefiero que me encuentren a través de CETESIC porque
Sí, a mí mismo, como Ariel, a veces me cuesta mucho medio dar abasto si la gente me escribe, ¿viste? O tengo, eh, como que no puedo atender ya pacientes nuevos prácticamente. Entonces, prefiero que la gente me identifique más con la marca que con mi nombre, como CTSIC. Así que desde ahí, bueno, cualquier cosa también tienen acceso a mis datos. Hay un sitio web que nosotros armamos ahora con el objetivo de difundir. eh, y mira, después de toda esta charla que tuvimos ahora, sobre todo al final, voy a repensar algunas cosas, que se llama serterapia.com.ar, donde hay artículos de discusión acerca de temas comunes que la gente tiene. Nosotros siempre tuvimos una revista que está más orientada hacia profesionales, seguro que vos la conocés, se llama cetesic.com.ar, revista de terapia cognitivo-conductual. En un momento la hacíamos en papel hace muchos años, después, bueno, la digitalizamos, pero está más con artículos técnicos. El otro, hacerterapia.com.ar, la idea era hacer como artículos más orientados al público en general. Y ahora con esto que dijiste, los diagnósticos y esto que hablamos, voy a repensar alguna cosa de ese sitio, porque, viste, una vez es como que inevitablemente comete estos errores, ¿no? De terminar usando las palabras así, ¿no? Como te decía antes, los conceptos como cosas, cuando en realidad los conceptos son eso, conceptos, no son Sí, esto lo cosas. pensé igual escuchándote, escuchando lo que mencionabas anteriormente, ¿eh? Así que fue como por ahí tu propia idea, o sea, me pareció muy interesante lo que habías Ah, mencionado anteriormente. está bien. Así que bueno, así me pueden contactar, Juan Pablo. Y si no, que te contacten a vos y a los chicos, a, a la gente que con vos hace este sitio web, que sabemos que son más que buenos, ¿sí? Yo ya los conozco desde antes y los sigo, así que el trabajo que ustedes hacen es genial, ¿sí? Así que está fantástico, ¿sí? Perfecto, así que te pueden encontrar a través de este sitio de hacer terapia o a través de CTSIC, ¿sí? Tanto Sí. bueno, por la red de terapeutas como formación. Así que bueno, quería agradecerte, ¿sí? Por este tiempo y por esta entrevista, ¿sí? Dale, Juan Pablo, bueno, muchas gracias a vos y a la gente que hace el grupo este de psicólogos TCC por la entrevista, ¿sí? Ah, muchas Igualmente, gracias. un abrazo.